Muchas gracias a los que nos acompañáis esta tarde, muchas gracias a los que nos seguís por streaming. Vamos a reanudar el Congreso de Periodismo Ambiental. Queríamos dedicar un espacio a los nuevos relatos, ¿no? Gente joven que está comunicando, que seguramente está hablando de los mismos temas, ellos nos contarán si también hablan de agua, seguramente, pero queríamos ver los nuevos enfoques. Entonces, bueno, yo creo que es una mesa estupenda que ha preparado Irene Baños y os dejo con ellos para que nos contéis. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por estar aquí a esta hora tan complicada y por la atención. También da un poco de respeto estar en esta mesa después de haber visto a Josefina y a Rosa y ese elenco de personalidades. Nuestra mesa no se caracteriza precisamente por una larga trayectoria, no nos caracterizamos por nuestros años de experiencia. De hecho, creo que la media de edad de esta mesa es unos 10 años inferior a la experiencia laboral de José María Monti. Pero justamente ese es el valor de esta mesa, presentar nuevas caras, que se aumente el número de jóvenes que vienen a estos congresos o que forman parte de APIA. Piluca decía esta mañana, voy a mirar a los rostros jóvenes, yo no veo muchos, debo decir, y la idea sería que cada vez vengan más, ¿no? Que sigamos impulsando el periodismo ambiental para que no se quede en esas magníficas experiencias que hemos estado escuchando hoy y que tanto admiramos, sino que podamos tomar ese relevo y seguir impulsando a las nuevas generaciones a animarse a este fascinante, pero también precario, como se ha dicho antes, mundo del periodismo ambiental cada vez más necesario. Para eso tenemos a estas 3 personas conmigo. No ha sido fácil la selección porque si os ponéis a buscar periodistas ambientales menores de 35 años, lamentablemente no hay tantos en activo. La gran mayoría quizás hizo algún pinito, pero te ha dicho que lo ha dejado porque no da dinero, porque no le da la vida para vivir, por la ecoansiedad, aunque a Monti no le guste, o simplemente porque se ha dedicado a hacer comunicación o redes sociales. Por eso también os agradezco que estéis aquí hoy mostrando vuestra valentía de seguir en este camino del periodismo ambiental. Tenemos, empezando por allí, a Valentina Rafio. Ella es periodista especialista en ciencia, salud y medio ambiente y actualmente trabaja para El Periódico desde Barcelona. Además, co-creó el podcast Mi Planeta Me Necesita, en el que hablaba sobre cómo llevar una vida más sostenible y no morir en el intento. Luego nos contarás más sobre ello. Tenemos a Juan Villanueva en el medio, periodista ambiental también y creador del blog The Green Bee. Además, colabora con medios como Climática y actualmente está cursando el máster de periodismo del Español. Hacemos un guiño para recomendar la entrevista que le hizo a la presidenta de APIA, María, hace muy poquitos días, que merece la pena. Y por último, Maribel Ángel Moreno, periodista ambiental también con especialidad en periodismo de datos y redactora actual del equipo de Maldito Clima, una de las ramas de Maldita.es que combate la desinformación medioambiental y climática. Casi nada, muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos hoy. En la mesa anterior nos han hablado de los retos que enfrentan estos periodistas de larga trayectoria a la hora de informar sobre temas principalmente relacionados con el agua. Me gustaría conocer los vuestros para ver si se parecen o, por el contrario, son muy distantes. Valentina, empezamos contigo. En los temas relacionados con el agua, sobre todo a ti te ha impactado recientemente la sequía, incluso la actual que estáis viviendo ahora mismo desde El Periódico. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentas? La mayor dificultad te diría que es explicarlo para que se entienda y que se entienda de verdad. Porque realmente cuando abordamos un problema tan complejo como la crisis climática o los problemas relacionados con el agua, por un lado hay que explicar de una forma muy didáctica de dónde viene esto. Es decir, tenemos un problema con el agua, por un lado relacionado con la escasez de precipitaciones, también tenemos unas reservas que están mal, pero todo esto ¿de dónde viene? Es decir, más allá de dar el típico dato de ahora mismo tenemos los pantanos a un X%, hay que explicar que todo esto está relacionado con un contexto de crisis climática provocado por nuestra especie, que estamos en un momento bastante crítico y que además lo estamos llevando a un punto de inflexión que nos debería preocuparnos a todos.
por un lado, explicar todo esto y que se entienda para un público general es uno de los mayores retos, pero por otro lado también creo que es muy importante aterrizarlo al día a día de la gente y explicar esto cómo impacta en tu vida. Es decir, si yo cojo y digo, pues mira, está lloviendo menos, pues habrá gente que dirá, muy bien, tengo más horas de sol y puedo disfrutar de una cerveza al sol. Y en una terracita irme a la playa pues en noviembre. Yo el otro día, de hecho, fui a la playa en Barcelona en noviembre, cosa que nos debería dar un poco de ansiedad, pero hay gente que lo celebra como una buena noticia. Pues bien, más allá de explicar todo esto, hay que trasladarlo a día a día de las personas y explicar por qué esto es un problema. En el caso concreto de la escasez de agua, de la crisis del agua, esto repercute de forma directa, por ejemplo, en las facturas. En Cataluña estamos viviendo una situación de sequía muy extrema y debido a esto se han tenido que poner en marcha desalinizadoras, se han tenido que poner en marcha sistemas de agua regenerada y esto ha acabado repercutiendo en el precio del agua. A partir del 1 de enero de 2024 vamos a pagar más en nuestra factura. Pero vale, pongamos que por lo que sea eso no nos preocupa. Tenemos una vida muy tranquila, a mí me da igual que suba la factura del agua. También hay que explicar que esto está repercutiendo, por ejemplo, en el precio de lo que compras en el mercado. Y que, aunque tú te lo puedas permitir, pues quizá hay familias en una situación más vulnerable que no pueden hacerlo. Entonces, coger un problema tan genérico como es la crisis climática, los problemas del agua o todo lo que está relacionado con esto y aterrizarlo a algo que la gente pueda entender en su día a día, es un reto al que nos enfrentamos pues, cada día en las redacciones y que no siempre es fácil de resolver. Efectivamente, un reto que no es nuevo, como decíamos, y en el que también influye mucho esa falta de tiempo, falta de recursos habitual en el periodismo, ¿no? En la que tienes que escribir, no sé si nos puedes desvelar cuántas noticias escribes tú al día, pero seguramente son bastantes. La verdad es que comparando con los demás compañeros no escribo tanto. Escribo una media de 1, como muchísimo 2 al día, excepto pues, cuando se acerca la cumbre del clima y vamos ahogados y tenemos que publicar 25.000 informes a la semana porque si no, no llegamos. Pero por lo general hay compañeros que están en una situación mucho más precaria. Claro, ojo, 1 o 2 noticias al día es decir que publica poco. María nos preguntaba esta mañana, ¿queremos hacer un periodismo de sucesos o un periodismo de análisis? ¿Cómo se hace un periodismo de análisis si publicas 1 o 2 noticias al día, ¿no? Yo creo que también eso nos lo tendríamos que plantear. Pero es verdad, uno de los retos antiguos es aterrizar esa información y recordar, también lo decía Cristina Monge esta mañana, los principios básicos, ¿no? De estamos en una crisis climática, ¿eso qué significa? Nos damos cuenta de que damos por hecho que la gente sabe lo que es el cambio climático. Y aquí los compañeros y compañeras de Maldito Clima están lidiando con eso constantemente, ¿no? Que hay que volver a explicarlo porque no queda tan claro. Maribel, ¿cuáles son vuestros principales retos o dificultades? Pues, como tú bien has dicho, a ver, para empezar, compartimos el mismo reto que Valentina. Suscribo todo lo que ha dicho, es muy complicado explicarlo, aterrizarlo, solamente intentar explicar lo que es una demarcación hidrográfica, o sea, es como que ya los has perdido. Entonces tienes que comerte mucho la cabeza con eso, pero en nuestro caso particular, además tenemos que encargarnos de todo aquello que está en Internet y que aunque los que estamos aquí no lo percibamos tanto, sí que llega a mucha gente y que hace que, mientras algunos pensamos que estamos como en el mismo momento, hace unos meses cuando todos los debates de Doñana, todo aquello que se dijo sobre las presas, etcétera, ese momento de sequía en el que estábamos todos, podemos pensar que estamos en la misma página y hay diferentes opiniones, pero es que hay gente que ni siquiera considera que eso esté ocurriendo y puede parecernos raro, pero es así. Voy a contar un caso muy particular. Un amigo mío me dijo, oye, pero cuéntame, ¿esto de la sequía es verdad que está siendo tan grave? Y entonces yo le dije, pues mira, sí, porque mira cómo están los embalses, etcétera. Y me dijo, pero es que están tirando presas, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que lo primero me lo había formulado como una pregunta y lo segundo como una afirmación. Entonces, y era una persona que normalmente, o sea, bueno, pues que está en redes sociales, que no necesariamente se informa en medios de comunicación, pero que está relativamente activa con respecto a lo que está pasando. Entonces, pues nuestro principal reto es este, evidentemente. Y a ver, no sé, pues es que es muy complicado a veces intentar ver por dónde viene, ver cuál es la forma más visual, más rápida de intentar desmontar la narrativa de una.
pues en el caso de las presas era a veces con fotos, simplemente enseñar lo que realmente se estaba derribando y lo que supone un embalse que es útil para la sequía. Entonces, pues sí, o sea, la desinformación, claramente. Escucho risitas cuando hablamos de derribar presas, pero creo que más bien es triste, ¿no?, que después de tantos años de periodismo ambiental se sigan viendo enfrentados a desmontar esta desinformación. Nos has dado ya una pincelada de justamente lo que hacéis, esos nuevos enfoques, ¿no?, porque los retos son los mismos, pero necesitamos nuevos enfoques. Y uno de esos enfoques es el periodismo de fact-checking, ¿no?, que es relativamente nuevo. Continúo contigo, cuéntanos cómo funciona. Bueno, a ver, hay varias caras del fact-checking. La principal, la que todos conocemos, es pues, publicar artículos o vídeos cuando da tiempo, diciendo por qué algo que está moviéndose por redes sociales no es cierto o necesita mucho contexto. El fact-checking también en realidad incluye otras áreas que son intentar prevenir que venga una ola de desinformación, publicando cuando tú ves que va a aumentar esa ola y que se va a empezar a hablar de determinado tema porque ya está arrancando, publicas artículos dando contexto sobre ese tema de tal forma que haga, digamos, como un escudo. Entonces, la gente cuando ya tiene información previa sobre algo, es más difícil que se desinforme sobre un tema o que se crea una desinformación posterior. Esto también lo hacemos y luego hay una rama muy importante de educación. En Maldita hay toda una sección, todo un departamento dedicado a hacer recursos educativos para institutos, hacer también formaciones para que la gente conozca el fenómeno de la desinformación y esté prevenida para cuando ocurra. Y pues eso, en Clima nos dedicamos especialmente a todo lo que tiene que ver con cambio climático, medio ambiente. En el caso, pues hace unos meses estuvimos 2 meses hablando prácticamente solo de la sequía. Y así, pues con artículos de contexto, con desmentidos, etcétera. Gracias. No me olvido de Juan, pero quería que Valentina respondiera a esos desafíos que planteaba desde estos nuevos enfoques que contamos, tanto tú trabajando en una redacción bastante tradicional, pero con tu nuevo enfoque, como a través de esa versión de podcast que tú iniciaste. Yo creo que el podcast, más allá de un ejercicio periodístico, también era un ejercicio de supervivencia. Como persona preocupada por la crisis climática, era un tema del que yo hablaba mucho con mi amiga Miriam, que luego casualmente Miriam también es periodista y dijimos, las conversaciones que estamos teniendo quizá le pueden interesar a más gente y planteamos un poco la idea de trasladarlo al formato podcast, justamente porque es un formato que, a diferencia de mis artículos escritos, te permite escucharlo mientras estás lavando los platos o mientras estás yendo a correr o lo que sea. Creo que es un ejercicio interesante que nos puede ayudar a acercar la información relacionada con la crisis climática a nuevos públicos, pero sobre todo a través de un nuevo formato. Yo cuando escribo sobre el último informe de Naciones Unidas diciendo lo mal que está el planeta, el mensaje es está mal. Pero en el podcast pues la idea era vamos a reírnos de esto y vamos a intentar encontrar soluciones y vamos a intentar quitarle hierro, pero guiando hacia el buen camino. Un poco de humor, ¿no?, para mostrar esa gravedad que antes decían es tan importante contar, pero al mismo tiempo que sea llevadero y que realmente nos impulse hacia la acción. También os animo, si tenéis cualquier comentario o pregunta, me encantaría escucharlo. Si conocéis algún formato innovador del que seáis fans o algún podcast que merezca la pena escuchar, podéis levantar la mano y comentarlo. Luego, si no, tendremos ronda de preguntas. Juan, tú todavía estás en formación, eso me encanta porque tenemos aquí no solamente jóvenes incipientes periodistas, sino también alguien que incluso se está formando, ¿no? ¿Crees que en esa formación se aportan herramientas para suplir estos retos de los que ya hemos escuchado hablar toda la mañana y ahora mismo? Por ejemplo, cuando cubrimos temas como el agua. Bueno, primero, muchas gracias por tenerme aquí. Y estoy en formación, vuelvo a la formación, como aquel que dice. Estoy haciendo el máster del periodismo del español, como decías, y creo que faltan herramientas, claro que sí, sobre todo porque cuando estaba mirando qué máster empezar, no había tanta oferta en cuanto a másteres y formaciones posgrado centradas en medio ambiente, especialmente si lo buscabas con alguna expectativa laboral como trabajar en un medio.
Entonces, cogiendo una visión un poco más global, en formación ambiental falta mucha formación. La mayoría de las universidades, de las carreras, tienen una asignatura, alguna optativa, pero nada especial, nada demasiado específico. Y en cuanto a lo que dices de información con respecto al agua, mucho menos. Decían antes, en la charla de antes, que el tema del agua es enorme, es muy complejo, desde entender cómo funcionan las cuencas hidrográficas, las comunidades de regantes, los ríos, es muy grande. Entonces, tener una formación específica de ese tema sería como muy concreto. Yo creo que al final los periodistas, como mejor nos vamos formando, es trabajando en un tema y cogiendo información, hablando con unos, con otros y cogiendo más experiencia, básicamente. Sí me gustaría decir que hay muchos cursos menores, no sé si esa palabra es la más adecuada, pero cursos cortos, cursos rápidos que nos ayudan a formarnos, a nosotros periodistas, para poder explicar bien un tema. Está muy bien que nos centremos en ese tipo de cursos, porque sobre todo nos dan un bagaje de diferentes temas. Y dicho esto, pienso que cada día hay una crisis nueva, crisis del agua, crisis de los gases de efecto invernadero, crisis de la biodiversidad. Por tanto, tenemos que estar apagando fuegos todo el rato, muchos pequeños fuegos. Y no sé si coger una formación muy específica de algo en concreto sería la solución. Mirándolo desde el otro lado, igual es mejor, o no digo que sea mejor, sino que otra vía es la gente que tiene una formación muy específica sobre algo en concreto, tenga un máster de comunicación, sería como la otra vía. Nosotros somos periodistas aquí, nosotros somos expertos en comunicación, en contar historias, en buscar el ángulo más atractivo para contar las historias. Si lo que queremos hacer es contar historias de diferentes temas, pues tendremos que saber de todo eso. Ese es otro debate que me acuerdo que tuve una vez con Guzmán ahí sentado. ¿Es mejor el periodista que se especializa en ciencia o el científico que hace comunicación? Pero creo que para otro rato. Lo que me interesa también de ti, como persona que está todavía en el ámbito académico, es si, no sé si quiero hacer la pregunta, pero ¿ves interés por los temas medioambientales en la gente de tu edad o que estudia contigo o de tu alrededor? Entre mis compañeros. No quiero poner nombre y apellido. No, ni mucho menos. Pero yo empecé con el periodismo ambiental en Inglaterra en 2017 y 2018, ¿no? Y creo que en aquel entonces la información ambiental, la crisis climática, los gobiernos dando un paso adelante, estaba en el top de la agenda y había mucho interés. Especialmente en Inglaterra, donde había salido Extinction Rebellion, que estaban ocupando las plazas, etcétera, etcétera. Y desde luego en aquel momento había mucho interés por eso. Yo creo que en parte eso también fue razón por la que yo me interesé tanto, ¿no? Estaba allí en la universidad, me empecé a dedicar a ese tema y cuanto más investigaba y más aprendía, más me interesaba. Entonces, cuando volví aquí a España, ¿veis? Me pasó algo curioso, es que cuando volví aquí a España estuve casi un año más o menos intentando empujar mi carrera como freelance. Y me metí un poco en una cámara del eco que llaman, ¿no? Y pensaba que había mucho interés, que la gente, había mucho volumen de información. Y ahora que he vuelto a entrar en el mundo académico, tengo que reconocer que estoy un poco decepcionado. En el sentido en el que no veo tanto interés como me esperaba entre mis compañeros, que son algo más jóvenes que yo. Dicho esto, el periodismo ambiental es una especialización, como puede ser cualquier otra, economía, política, deporte, si queréis, y todas son legítimas y todas son interesantes y todas son un bonus para el periodista. Entonces, yo creo que... Eso era para quedar bien con tus compañeros, ¿no? Yo creo que la especialización, en muchos casos, no sé, a mí porque me venía de pequeñito, siempre me gustaba la naturaleza y salir al campo y los animales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en la mayoría de los casos los periodistas se especializan cuando conocen diferentes ámbitos, diferentes sectores. Entonces vamos a dejarles que vayan tocando varios temas, diferentes secciones, y cuando encuentren algo que les interesen de verdad, que vayan empujando por ahí.
En ese sentido, Pepe Verón, quizás nos puedes contar un poco de tu experiencia en la universidad, justamente porque tú impartes periodismo especializado en general. ¿Hay interés por el periodismo medioambiental? Bueno, pues gracias por la encerrona. Bueno, en la universidad yo lo que vengo experimentando es que hay mucha variación en relación con cada una de las generaciones. Entonces, hay promociones, vamos a decirlo así. Hay promociones en las que no he encontrado a nadie que tenga interés en esta cuestión, y hay promociones en las que he encontrado pues, que hay un interés notable. Comentaba, pues, por ejemplo, yo doy clase en tercero y cuarto. En cuarto hay una persona que tiene interés en el periodismo ambiental, y en tercero pues yo diría que hay casi tantos como en deportes, que siempre deportes triunfa, porque hay mucho aspirante a periodista deportivo. O sea que depende mucho, pero sí que voy notando que hay un cierto interés. También es verdad que el interés tenemos que ser un poco también los profesores los que ayudemos a despertarlo, ¿no? Por aquí tengo algunas compañeras con las que hemos participado en actividades que hemos intentado despertar ese interés, y yo creo que se consigue. ¿Responde a lo que querías? Sí. Justamente esas actividades, ¿cómo se fomenta el periodismo ambiental entre la juventud? Quizás desde APIA nos pueden contar alguna de las actividades que llevan a cabo. Bueno, gracias, Irene. A ver, lo que intentamos es, primero, hacer cursos de formación con visitas, con proyectos, algo que se palpe, ¿no? Que la realidad, que te acerque al problema. O sea, si vamos a hablar de agua, yo creo que mejor ir a un proyecto y verlo, ¿no? Si vamos a ver restauración de un río, vamos a ver cómo se gestiona, pues, no sé, una presa hidroeléctrica, para aprender sobre el terreno, ¿no? Y otra cosa que sí nos gusta hacer, porque echamos mucho de menos, ¿no? Que lo hablábamos otro día con Juan precisamente, es la formación en las universidades. Yo creo que ha llegado un momento en el que el periodismo ambiental necesita tener asignaturas que sean obligatorias, por así decirlo, o sea, no la optativa de cuarto, ¿no? O no a la buena voluntad de profesores como el Pepe o compañeros que incluyen temas ambientales en redacción periodística o en información audiovisual. O sea, yo creo que el periodismo ambiental se ha ganado a pulso contar con asignaturas propias, y eso es lo que estamos luchando para ver si desde la CRUE nos escuchan y conseguimos ahí meterlo. Vale, amplificamos el mensaje desde aquí. Chicas, Valentina, ¿qué crees tú que haría falta para motivar que más gente, ya no vamos a hablar de los de 17 años, pero quizás gente de menos de 35 se involucre con el periodismo ambiental? Yo creo que la manera de que la gente se interese por entrar en el periodismo ambiental es explicar bien la crisis climática y cómo te afecta a ti. Si tú le preguntas, por ejemplo, en una comida de Navidad, ¿a quién le importa la crisis climática? Muy pocos van a levantar la mano. Pero si empiezas ya a entrar en el detalle de a quién le importa cómo la sequía nos está afectando y cómo la crisis de biodiversidad está afectando a cuando vas de excursión por un bosque, encuentres cada vez menos especies y cada vez menos variedad, ya empiezas a suscitar el interés. Y todo este marco, la manera de preguntar, la manera de enfocar el tema, si lo cambias de cara a la sociedad, ya el enfoque es diferente, pero si esto lo trasladas a las aulas, lo mismo. Es decir, yo en las asignaturas, cuando hice la carrera, recuerdo que todos querían ser o periodistas de deportes o periodistas de política o gente de geopolítica y temas internacionales. Perfecto, súper legítimo, pero es que explicar la crisis climática es hablar de política, es hablar de geopolítica, es hablar de cultura, es hablar de arte, de literatura, es hablar de absolutamente todo. Y quizá no todo el mundo tiene que tener esta pasión por explicar los informes de la ONU y los informes del IPCC y las cosas hipertécnicas. Pero ¿qué pasa si te gusta el arte y también te interesa la crisis climática e intentas rascar desde allí? Siempre hay una manera de todos estos temas acercarlos a la realidad periodística y explicarlos en formatos diferentes. Maribel. Pues es que creo que hemos dicho bastantes hemos completado la lista, te diría. Es así, mucha gente, para nuestra desgracia, y aquí creo que es una opinión a lo mejor que no compartimos todos,
Creo que mucha gente sigue súper desconectada del tema ambiental, incluso pese a las olas de calor que estamos viviendo, no ya desde un punto de vista de desinformación, sino de que hasta que no vean que estamos a 50 grados en Madrid, no se van a creer realmente, o sea, no van a cambiar el chip. Entonces creo que sí, por eso hay que tirar a lo cotidiano, a lo que te afecta todos los días, intentando no caer en aquello de, no, claro, es que, yo qué sé, cuando vas a un bar y no te quieres pedir la pajita, que toda la conversación gire en torno a si tiene sentido, que porque tú no coges la pajita, entonces vamos a arreglar el problema. O sea, sin intentar culpabilizarnos y caer en esa narrativa, pero sí que un poco llevándolo a lo más cercano. Y también a veces explicando que hay cosas que no podemos percibir todavía, pero que están ahí. Pues volviendo al tema del calor, que un día estemos a 39 grados en Madrid a finales de septiembre, por ejemplo, no quiere decir que tú tengas que estar cociéndote en tu casa. Quiere decir que hay unos indicadores, que hay unas estaciones meteorológicas que tiene la EMET, que llevan en el mismo sitio un montón de tiempo y que tienen una serie temporal que solo va hacia arriba y que ahora mismo está marcando eso. No quiere decir, a lo mejor tú vives en una zona que tiene más sombra, o a lo mejor tú vives o en tu casa tienes un sistema de aire acondicionado bueno, o justo estabas de vacaciones esta semana y has pasado un poco por encima de aquello, pero entonces, creo que a veces también me estoy saliendo un poco del ámbito de la educación y pasando al periodismo, pero creo que a veces también narramos las cosas como si todo el mundo pudiese percibirlas en ese momento y a veces hay que explicar que no, hay mucha gente mirando datos y los datos es lo que te están diciendo y a lo mejor no está tocando a tu vida en ese momento, pero no quiere decir que no esté pasando. Gracias. Hablando de nuevos enfoques y de juventud, muchas veces pensamos directamente en las redes sociales. Sin embargo, no nos ha sido fácil o no es fácil encontrar periodistas que estén comunicando en las redes sociales, principalmente en Instagram o en TikTok. Tenemos diferentes influencers, sobre todo de vida sostenible o de cero residuo, pero encontrar periodistas que estén dando información climática o ambiental de calidad en TikTok o en Instagram, yo por lo menos no tengo ningún referente más allá de Javier Peña, que no es periodista, sí. No son periodistas, pero son dos chicas jovencitas. Climavar. Climavar, exactamente. Una de ellas creo que es ambientóloga y la otra es Publicista. Exactamente, pero también de ciencias de la información. Efectivamente, Climavar ha puesto algo en vanguardia que no existía, ¿no? Y que, bueno, de hecho ahora les han dado incluso un formato en el intermedio, pero no son periodistas, ¿no? Ahí también volvemos un poco al debate. No hay nadie que haya reivindicado todavía ese espacio desde el periodismo de forma de calidad por allí. Los temas así tan candentes como es el medio ambiente, lógicamente, pues ¿quién no va a patinar? O sea, yo pienso que bueno, pues todo esto son, a nivel de comunicación se pueden hacer ensayos y estas chicas son muy jóvenes también. Por allí el micrófono, así también generamos un poco más de conversación. No, simplemente lo que quería decir es que también cuidado con todos estos movimientos que nacen nuevos, las conozco personalmente, por eso estoy hablando con causa y con justificación. Entonces, y eso, acabas de ver ahora mismo los seguidores que tienen, más de 50.000 personas, pero es que a veces dicen algunas burradas que cuidado, que se han impactado, sobre todo porque las personas que los siguen son jóvenes. Estamos hablando como mucho 18 o 20 años. Eso significa que están impactando, pero de una forma directa en la nueva generación que viene. Entonces, también tenemos una responsabilidad con toda esa sobreinformación o mala información, pero bueno. ¿Puedes poner algún ejemplo? Te dicen por aquí. Bueno, pues siguiendo con este debate, a mí me gustaría saber en la sala si consideráis, ella dice que hace falta más calidad, si consideráis que como periodistas o comunicadores ambientales deberíamos estar centrándonos en TikTok, por ejemplo, en estar presentes en TikTok. Que levante la mano quien considere que sí deberíamos estar presentes, invirtiendo esfuerzos y calidad para que no haya esa falta de información en TikTok. Vale, una casi gran mayoría. ¿Y quién está?
De todos estos comunicadores, ¿quién está en TikTok ahora mismo? Menos mal, aquí tenemos buenos referentes de esta mesa. Eso es una muestra, ¿no?, de que es verdad que muchos pensamos que deberíamos estar, pero que es muy complejo. De las personas que han pensado que no hay que estar, ¿alguien quiere compartirme por qué? Quienes habéis dicho que no hay que estar en TikTok como comunicadores, ¿alguien quiere decirme por qué? Ahí ya me he perdido los que tenían la mano bajada. ¿Puedo? Venga. ¿Puedo? Yo Juan. quería decir, depende. El problema, la cosa no es estar o no estar en TikTok. La cosa es si intentamos competir contra estos comunicadores, youtubers, influencers, etcétera, etcétera. Y lo estaba pensando porque ellos producen contenido a una velocidad que un periodismo de calidad, que contrasta información, que se lee reportes, que se ve informes, que habla con una fuente, con otro, simplemente no puede competir a esa velocidad. Entonces yo creo que sí deberíamos estar, o sí deberíamos tener presencia en estas redes sociales, pero sobre todo para plantar una semilla en el público que está ahí. De hecho, TikTok no da nada de tráfico a los medios. Yo creo que Instagram tampoco, y Twitter muy poca gente cliquea. No dan tráfico real a los medios. Lo que hace es crear presencia, dar autoridad y plantar una semilla en gente que, quieras o no quieras, gente de 16, 17 años no van a leer un periódico. Yo no leía periódicos con 17 años, no sé. De acuerdo. Aquí, ¿sabes? Pero a los 22, a los 24, a los 25, a los 30, ya cuando vamos madurando, sí buscamos una información más seria, contrastada, con autoridad. Y seguramente si es un medio que has estado viendo durante mucho tiempo, desde que tienes 18 años, estás en TikTok, pues te dé más confianza de la que sea un medio que no estabas viendo. Entonces sí, yo creo que sí, deberíamos estar, pero sin volvernos locos en competir contra influencers que tienen patinazos o que dicen barbaridades o verdades. Que intentemos hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos en la plataforma donde está el público al que nos dirigimos. Maribel, ¿tu opinión sobre esto? Yo creo que definitivamente sí hay que estar en TikTok. Creo que si fuera el caso, o sea, creo que hay que estar en todas partes. De nuevo, en mi caso, en Maldita, pues tenemos que estar en todas las redes sociales posibles, pero creo que si hubiese alguna red social que no hubiese sido o no hubiese tenido tanto impacto y tan rápido como ha tenido TikTok, puedes pensártelo, pero en TikTok creo que la respuesta está clara. O sea, ha arrollado con todo lo demás, ha crecido a un ritmo súper rápido, toda la juventud está ahí, nadie se queda a las fuentes. O sea, es un fenómeno tan fuerte que no puedes no estar ahí. O sea, creo que perderías el control completamente sobre lo que el discurso. Valentina. Creo que no hace falta reiterar otra vez que, por supuesto, que hay que estar en TikTok, hay que estar en todos los canales que la gente consume, pero si me permites voy a intentar responder por qué los periodistas no están en TikTok. Yo en mi caso me dedico a hacer información sobre ciencia y medio ambiente. Tengo una jornada muy intensa. Ya hemos dicho los artículos que tengo que publicar. Yo, como persona, no estoy dispuesta a, en mi tiempo libre, ponerme a hacer vídeos sobre esto. Porque si yo estoy hablando de que el periodismo es mi profesión, yo no puedo llevarme el activismo o la divulgación a mi tiempo libre que me consuma mis horas a cambio de absolutamente nada. Y esto es un poco lo que le estamos reclamando, o lo que siento que le estamos reclamando a las nuevas generaciones de periodistas que se interesan por la crisis climática. Porque en la inmensa mayoría de periódicos, por no decir todos, los periodistas hacen información o escrita o audiovisual o con lo que sea. Si quieres además trasladar las redes sociales, lo haces en tu tiempo libre. Y esto para mí es una equivocación, porque, repito, aunque te interese el tema, me parece muy injusto que se nos reclame quitar horas de nuestro tiempo para poder luego trasladar la información. Sí, creo que justamente ahí la diferencia es que deberían estar los medios de comunicación, ¿no? No solamente los comunicadores, lo que pasa que son redes que necesitan esa personificación, ¿no? También, o personalización más bien. Y yo creo que es lo que todavía está costando, por lo menos en los medios españoles. No sé si conocéis éxitos. Yo sí que puedo mencionar, por ejemplo, Deutsche Welle, con quien trabajo en Alemania, DW Environment. Están haciendo un muy buen trabajo en Instagram y en TikTok intentando poner a sus reporteros
de cara a las cámaras, acercarnos a estas audiencias. Tenemos por aquí un montón de preguntas, lo cual me alegra mucho. ¿Una o dos? Luis. Como estoy de atrás, ahí detrás no me hacen ni caso, joder. Ay, perdona. Yo estoy en TikTok, en Instagram, en todo, imaginaos lo que puedo hacer yo. Tenemos la experiencia que tú estabas en Donosti este verano, la compañera, que no vamos a decir el nombre, que no sé si estaba en tu mesa o fue antes, María, la que dijo que ella, que los periodistas lo hacemos fatal y que ella tiene que buscarse otros informadores. Y se buscó a su primo que trabajaba para hablar del Dow Jones, ¿te acuerdas, Yolanda? Entonces se buscó a su primo que se había leído un libro y se lo explicó fenomenal para contarlo. O sea, que tenemos que estar en TikTok y en Instagram pues para dar atención a esa gente. El otro día en la facultad damos una charla, 20 y tantos chavales y chavalas. Les hablo que sois nativos en temas de tecnología, en redes sociales y tal, y como setas. Digo, lo que se os ocurra hacerlo, digo, que para eso vais a pasar aquí 4 años, digo, como periodistas, ¿sabes? O sea, que tenemos, hay que empujarles y mucho. Otro ejemplo, el otro día una chica en TikTok dijo, ¿cómo comprobar si cuando vas a freír algo, el agua está caliente o no? Entonces dijo, pues, el aceite, si está caliente o no. Dice, pues coges un poco de agua y la echas. Imaginaros lo que puede pasar ahí. 1 millón y pico de seguidores tiene esa chica. Entonces le dices algo y los seguidores dicen, anda, tú no hagas caso, esos viejos, esos no sé qué. Sigue lanzando esos mensajes que ya pasan al terreno de ser peligrosos. Sí que tenemos que estar y tenemos que informar. Yo personalmente termino siempre nuestras charlas diciendo que nuestros mejores años están para llegar porque evidentemente no nos vamos a ir. Y viendo lo que ha pasado aquí esta mañana de la gente que había y lo que estamos ahora, tenemos para rato. Gracias, Luis. Bueno, y realmente quería preguntar por las nuevas, las redes sociales, cómo las gestionáis y demás, pero viendo que estáis ya en TikTok y que sois unos expertos en el tema, sí que me gustaría saber vuestros referentes. O sea, vosotros tenéis ahora la oportunidad de ser referentes porque estáis iniciando, ¿no?, esta andadura en el periodismo ambiental y podéis ser referentes para las nuevas generaciones. Yo sí que tengo muy claro, ¿no?, quiénes fueron mis referentes. Soy de la época de la televisión y creo que mi referente fue el de todos. Pero, ¿quiénes han sido vuestros inspiradores? Y si creéis que las nuevas generaciones, la gente que está ahora entrando a la universidad, que está en los institutos y demás, tienen estos referentes aquí en España, porque de fuera sí que vemos que hay referentes y que tienen mucho poder y mucha fuerza, pero aquí en España echáis de menos gente, os sentís con fuerzas para convertiros en esos nuevos referentes. Y aparte de TikTok, ¿cómo estáis gestionando ahora el tema de Twitter? No sé si estáis migrando vosotros también a Mastodon, si conocéis la red, cómo la veis, qué potencial le veis a la red. Y bueno, esto es un poco enhorabuena por el camino. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Venga, Juan. Como decía antes, yo había empezado con esto o en este tema en Inglaterra y tengo muchos referentes ingleses. Uno de los que más me gusta es Climate Adam. Es un canal en YouTube que se llama Climate Adam. Climate Adam. Climate Adam. Que creo que da información bastante seria, con base, y luego, que es lo importante, de una forma alegre, entretenida, en la que no aburre. Había otro canal que era Just Have a Thought, Just Have a Think, que era aburridísimo. Tenías toda la información, muy académico, pero era muy aburrido. Entonces quería poner esos dos ejemplos. Uno que era bastante más entretenido, y los dos creo que tenían bastante base. Y el otro que era un peñazo, la verdad. O sea, si te interesa el tema, claro, lo vas a ver, pero nunca vas a atraer a un público joven, o a un público que no esté muy especializado y muy interesado en ese tema en particular.
En cuanto a otras preguntas que has hecho, como las redes sociales, de Twitter, yo sigo apostando por él, no he migrado a Mastodon, he visto que Elon está haciendo ahí muchas cosas raras, pero bueno, todavía tiene una gran comunidad, ¿no? Y creo que Mastodon todavía no ha despegado o no lo va a hacer, así que yo por ahora sigo donde el pájaro azul. Chicas, Maribel. Yo de siempre, mi referente fue Carbon Brief, que es este medio británico. Siempre, o sea, para mí siguen siendo los mejores. Creo que hoy mismo han publicado, o ha sido esta mañana o fue ayer, un artículo para la COP28 que es ¿Quién quiere qué? Y donde te resumen los intereses que tiene cada grupo negociador en una tabla. O sea, para mí ese nivel de síntesis y de explicar las cosas de forma súper... que sí que tienes que tener cierto background para entenderlo bien, pero me parece brutal. O sea, siempre ha sido mi referente. Actualmente, en quien intento fijarme para mostrar un punto un poco más cercano a quien no tiene ese background, pues a la hora de escribir me fijo mucho en Planeta Mauna Loa, que desde mi punto de vista lo cuentan súper bien y de forma muy entretenida. Y un poco así. Luego, en temas de investigación y temas de datos, pues sí que, pues por ejemplo, Datadista, que fueron profesores míos en el máster de investigación, siempre han sido referente también, y ya, o sea, en realidad en temas de investigación y datos, como que cualquier investigación grande, me gusta mucho e intento ver la forma de aplicarla al tema climático, pero eso es como más general. Y en cuanto a Mastodon, nosotros no estamos... sí que es cierto que muchas personas del ámbito del medio ambiente se pasan a Mastodon. Nosotros todavía no estamos ahí, si te digo la verdad, por una cuestión de tiempo. Simplemente no hemos podido analizar todavía si merece la pena o no, cómo lo haríamos, etc. O sea, Maldita tiene una pequeña página, pero no lo hemos hecho. Yo, para no repetirme con los compañeros, porque efectivamente hay muchísima gente que hace periodismo medioambiental de calidad y que todos seguimos de referente, más allá de estos medios que ya han comentado, para mí ha sido muy importante fijarme en nuevas voces que están comunicando la crisis climática de una forma muy diferente. Hasta ahora, si tú me preguntas quién ha comunicado la crisis climática, te podría hacer un retrato en robot de un señor con traje científico dándote una lección o explicándote los 5 datos que tienes que saber sobre la crisis climática. Está muy bien. A mí, llegado a un punto, ya me aburre y necesito que alguien me dé un paso más. Y creo que ahora mismo hay divulgadores con proyectos muy interesantes y muy innovadores. Hay una divulgadora concretamente que yo la adoro, no puedo esconderme, se llama Patty Gonia y es una drag queen que es de profesión es ambientóloga y hace TikToks para explicar la crisis climática. Y hace ejercicios tan divertidos como que en Halloween, es increíble, en Halloween dijo, voy a hacer un TikTok y me voy a disfrazar de lo más aterrador que se me ocurra. Y se disfrazó de los CEOs de las principales petroleras del mundo. Y yo, ya está, si es que me lo acabas de decir, que luego puedes poner y hacer un artículo, da igual, eso ya se ha hecho. Pero esta persona está haciendo un contenido nuevo, con nuevas voces, está llegando a gente que normalmente eso no lo leería. Y hay todo un público que me parece pues, maravilloso de creadores de contenidos que están rompiendo todos los esquemas y sobre todo están explicándolo desde otro sitio. Hay muchísimos divulgadores de la comunidad LGTB que crean contenido sobre la crisis climática con una perspectiva diferente, con una perspectiva interseccional, con una perspectiva huyendo como del colonialismo y de la típica visión, y que yo creo que deberíamos fijarnos más en estos y bueno, seguir los referentes de siempre, pero también ampliando estas visiones. ¿De España no habéis dicho? No, hay que crearlos. Está bien, está bien. Planeta Mauna Loa. Juan, ¿querías añadir algo? Sí. Luego, por ejemplo, yo sigo una newsletter que se llama B-Newsletter, creo. B-Letter. Estaba pensando en alguien en España, porque es verdad que nos hemos ido a Carbon Brief, a newsletter, ¿no? quiero decir, a modelos anglosajones. Y estaba intentando pensar en contenido español y se me ha venido a la cabeza que es una newsletter que te llega una vez a la semana con cosas buenas, cosas medias, cosas no tan buenas. Y la verdad es que hace un repaso a los medios bastante interesante. Creo que no hace
un análisis profundo, pero te manda enlaces, o sea, te da fuentes, que es algo interesante. Más preguntas, comentarios por allí. ¿Vas tú? Vamos por allí. Vale, 2 más, ¿no? Y tenemos que ir cerrando, aunque yo creo que ya para el año que viene seguimos con la nueva plataforma que haya salido. Hola. Bueno, 2 cosas. Yo me dedico a la comunicación y es comunicación de cultura y sobre todo arte y arquitectura, y estoy aquí porque veo que cada vez más nos llegan proyectos que tienen que ver con medio ambiente, o sea, contar el medio ambiente desde otro punto de vista, contar el medio ambiente a través del arte, ¿no? A través de arquitectura. No sé, el punto de vista de los artistas siempre es muy diferente al punto de vista de un biólogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cruce lo veo que cada vez es más potente en todos los aspectos que tienen que ver con periodismo, con cultura, con arte, con arquitectura, como dijimos esta mañana, economía, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una línea transversal. Y que el problema que me encuentro siempre es que cuando llamo a un medio y le digo, mira, tengo una exposición sobre el agua, como el año pasado, que hubo una exposición en la Fundación Canal sobre el agua que se llamaba Somos Agua. Los periodistas de medio ambiente me decían, nosotros no cubrimos exposiciones. Los periodistas de cultura me decían, nosotros no cubrimos exposiciones sobre medio ambiente porque no son cultura. Entonces, cae en una tierra de nadie. Yo entiendo que esto está cambiando, ¿no? Pero os lo digo desde mi propia experiencia, porque hablé con todos los medios, o sea, los medios más importantes, y me encontré con eso, y yo conozco muy bien a los periodistas de cultura porque trabajo con ellos todos los días. Entonces, me devolvían siempre la pelota, díselo a medio ambiente me contestaba, díselo a cultura, ¿no? Y era como un juego ahí de ping-pong. El asombrario no, porque los asombrarios son adorables y lo han entendido a la primera, ¿no? Entonces, bueno, pues Rosa y Rafa, pero El País, por ejemplo, o sea, fue muy complicado. Esto fue el año pasado, pero es que este año vamos a más, ¿no? Entonces ahora sigo con muchos proyectos de arte y medio ambiente. Entonces creo que todavía nos falta como dar ese salto e integrar el medio ambiente en todos los aspectos. Yo ahora hablo mismo sobre todo de la cultura, ¿no? Porque es parte ya de nuestra cultura. Eso por un lado. Y ya el segundo comentario, que no me quiero alargar más, es que además doy clases de periodismo desde hace 10 años en la Facultad de Periodismo del CEU, y lo primero que le pregunto a mis alumnos, que los he visto evolucionar en esta última década, es ¿cómo os informáis?, ¿no? La primera pregunta cuando llegan a clase. Entonces hemos pasado de nos informamos, bueno, casi no compramos papel, bueno, todo es digital, a nos informamos por las redes sociales, pues cuando leemos una noticia que nos gusta, picamos y entramos en el medio. Y estamos ya en el siguiente estadio, nos informamos por los influencers de las redes sociales. O sea, ya no nos informamos por Twitter, un titular del País o del Mundo, de quien sea, y picamos, sino que nos informamos por lo que nos cuentan los influencers, con lo cual nunca va a ser una información de primera mano. Y estoy hablando de alumnos de periodismo. Entonces, me parece fundamental educar a esos alumnos en las redes sociales, porque ellos van a ser los periodistas del futuro. Entonces, ellos no leen periódicos. Entonces, es importantísimo que lean periódicos. Y también, pues como decía nuestra compañera del periódico, los periodistas lo que no pueden hacer es en su tiempo libre dedicarse a las redes sociales. Entonces está claro que tiene que haber una formación en redes sociales y que haya periodistas que se dediquen a las redes sociales y que den información fiable. Y por eso hay que estar en Instagram, hay que estar en TikTok y hay que estar en todo lo que vaya saliendo, que para eso somos una profesión de personas flexibles. Entonces me parece fundamental que estemos ahí en TikTok porque es donde se informan muchísimos jóvenes. Y debemos ser una fuente fiable de información. Y en la información medioambiental es fundamental. Y muchísimas dejo gracias. mi discurso. Gracias por las reflexiones. Tenemos una pregunta más de Guzmán, pero antes había otra por aquí, entonces si os parece pasamos directamente.
salvo que queráis aportar algo. Vale. Siguiente pregunta. Sí, no, yo quería hacer... Yo he llegado un poquito tarde, pero me ha gustado mucho la reflexión de la compañera, a raíz que estaba comentando, que claro, tú no puedes ser activista en tu tiempo libre. Estás trabajando y se te exige que hagas redes sociales. Y voy a contar una anécdota y luego haré una pregunta. Yo hace unos años me monté un medio digital con contenidos audiovisuales medioambientales que teníamos bastante más tráfico en redes. De hecho, me llevaron a unas conferencias organizadas por una universidad, que no digo cuál es, y el titular era salir de la zona de confort. Entonces yo lo primero que dije es, no hay que salir de la zona de confort, todos tenemos que ir a la zona de confort. No puede ser trabajar 14 horas al día, 7 días a la semana, es al revés. Hay que rentabilizar estos contenidos y conseguirlo, no puede ser, no, es como te gusta, que es lo de siempre, no puede ser. Esa es mi opinión. Y la pregunta es, ya que estáis bueno, yo también estoy en TikTok, en todas partes. ¿Cómo se hace un contenido medioambiental viral? No estaríamos aquí sentadas. ¿Quién quiere? ¿Valentina? Yo me lanzo y voy a decir algo muy polémico, que yo sé escribir, punto. O sea, yo me dedico a hacer información escrita, explicarla lo mejor posible y ya está. Creo que también es un poco un error pedirnos a los periodistas que empecemos a pensar con la lógica de los influencers y hacer un contenido viral, porque yo no me dedico a eso. Y quizá hay dos opciones, o que una parte de mi tiempo de trabajo me lo dejen libre para que yo intente crear contenido viral, o que cojan a una persona que sepa crear contenido viral. De hecho, hay toda una nueva generación que está subiendo, que ya lo tiene en la cabeza, que ya sabe hacerlo. Entonces, ¿por qué? Es como si ahora mi jefe me pidiera, ¿y por qué no preparas la comida para todo el mundo? Pues porque yo sé escribir, es que yo no sé hacer otra cosa. Entonces, tampoco se le puede exigir a los periodistas de medio ambiente que ahora digan, ¿y si lo haces con un baile? ¿Y por qué no me explicas el IPCC con un baile? Pues yo no sé bailar. A lo mejor hay alguien que sí. O a lo mejor no hace falta que el contenido medioambiental sea tan viral como el vídeo del gatito, porque eso es imposible de conseguir. O sea, yo creo que es imposible y no podemos aspirar a esto. Y si aspiramos a que nuestras noticias tengan 5 millones de visitas, apaga y vámonos. Es que no se puede. Yo quiero añadir aquí, me salgo de mi rol de moderadora, que efectivamente sí que pasé unos años en esa transición de pasar de periodista más clásica a, bueno, videoperiodista, todo lo que me tocaba hacer, y de repente empieza a hacer los collab reels estos y que sean súper exitosos. Y claro, en un momento tú ahí te ves traicionando también tu parte más de periodista ambiental, ¿no? A pesar de que no tengamos una larga trayectoria. Pero ¿qué tengo que sacrificar para que el contenido sea viral? Ojalá que el editor no le importe y que la calidad siga valiendo lo que más, pero al final de la semana o del mes, cuando había que hacer contabilidad de los clics, si no había sido lo suficientemente viral, es que lo estabas haciendo mal. Por mucho que la calidad y el contenido, a ver, eso ha pasado lo mismo en la transición al digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un esfuerzo colectivo de creadores de contenido, de periodistas, de editores, de directores de medios, etcétera, etcétera, y como hemos hablado antes, de un contexto en el que la precariedad no reine y no nos impide hacer un trabajo de calidad. Maribel. Último punto de esto, creo que sí que, o sea, al menos para mí está claro que cuando hablamos de que hay que estar en TikTok, yo no me refiero a que tenga que hacerlo todo el periodista, tiene que haber un equipo. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo he hecho TikToks, era tiempo de mi horario. Y era un tiempo que no empleaba en otra cosa, algo que se asume y ya está. Ahora, además, hay una persona nueva en el equipo, que es lo que decía Valentina, ella lo tiene ya en la cabeza y busca cómo pueden funcionar las cosas, y entonces vemos, o sea, hay conflictos porque ella quiere hacerlo como más simple, mucho más cercano, como mucho más divertido, y yo tiro hacia el otro lado como diciendo, sí, pero es que entonces vamos a simplificar, que es el problema que nosotros estamos intentando resolver, y entonces es complicado. Entonces creo que hacer algo muy viral, pues lo mismo, es bastante complicado. Igual no hace falta que sea lo más viral del mundo, pero sino que haya pues ese flujo constante y, por supuesto, con el apoyo de la empresa para que pueda salir. Guzmán. Gracias. Una pregunta muy rápida. Lo ha comentado Cristina Monge antes, que hemos pasado de lo que ocurre a lo que hay que hacer.
Entonces, centrándonos en que la comunicación de la crisis climática muchas veces se comunica sola y donde está el debate realmente es en el que hay que hacer, me gustaría saber cómo desde voces jóvenes que sois y a jóvenes que vais, os posicionáis con respecto a la guerra cultural que se está dando en torno a la politización, en el mejor de los sentidos y en el peor también, de la cuestión climática, porque ya toca a las vidas y la política es la gestión de las vidas y de lo común. Me parece que se ha pasado de puntilla sobre este tema. O sea, la comunicación ambiental, ¿cómo se sitúa con respecto a eso? Cuando tú estás haciendo una cobertura de algo que en realidad tiene que ver con la zona de bajas emisiones, que es una política. El otro día estaba en un congreso de sostenibilidad y le daban un premio a una alcaldesa de una ciudad por un tema de mejora de la concienciación sobre la polución, y esa misma persona no quería aplicar la ley de la zona de bajas emisiones. Entonces es como me explota el cerebro, hay una desconexión entre lo político y lo informativo, que no sé cómo se posiciona el sector ambiental y en particular a vosotras os pregunto qué es lo que pasa con la juventud, porque la juventud está también en los extremos de esta politización y de esta guerra cultural que hemos visto desde el momento, en otros países desde hace mucho tiempo, en España en particular desde la famosa papelera, donde de repente entraba en la Agenda 2030 y la gente se sorprendía, decía, aunque llevamos ya ahí un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace lo ambiental, el periodismo ambiental con todo eso que afecta mucho más que si estás en TikTok o no? ¿Qué es esa narrativa subyacente y esos enmarcados de la guerra cultural, básicamente? Agradezco esta pregunta porque yo me la he planteado en la mesa anterior cuando decían si la gente sigue cuestionando renovables sí, pero no así, es que no hemos comunicado bien, sí, pero al final, ¿cómo superamos, ¿no?, esa confrontación política que generan todos estos temas? Porque es muy sencillo decir no lo estamos haciendo bien, pero ¿cómo lo hacemos mejor? Maribel, ¿quieres empezar tú con esta pregunta sencilla? A ver, todavía no tengo una respuesta, pero estoy empezando por trabajar mucho la empatía con respecto a ese tema. Por ejemplo, pues todos sabemos que los coches es algo muy cultural. Creo que hay que empezar por, pues eso, empatizar mucho con para quienes los coches tienen un valor emocional tremendo y que de forma casi inconsciente pues van a tener un resorte que les haga dudar de una información negativa sobre los coches o una política de zonas de bajas emisiones, por ejemplo, pues para quien tenga ese resorte emocional, entenderlo y mostrar empatía a todos los niveles a los que se pueda. O sea, si es intentando con el enfoque que buscas en tu pieza, en tu artículo en este caso, pues así, si encuentras un titular no sé, con un concepto diferente, pues también a la hora de redactar, o sea, trasladarlo a todas las tareas que tengas. Por ejemplo, bueno, esto quizá no toca tanto con la guerra cultural, pero yo me encuentro mucho con que cuando se habla de las bombas de calor, por ejemplo, que son una alternativa de momento carísima todavía, pues claro, o sea, encuentro que hacemos mucha información sobre lo buenas que son para el clima las bombas de calor, pero nadie entra en que es carísimo y no se lo puede permitir nadie, y como que se pasa de puntillas por ahí, y entonces a lo mejor el enfoque está en por qué sigue siendo tan caro que las alternativas para una calefacción eficiente todavía no estén al alcance de todo el mundo, y creo que eso es como una forma más cercana de enfocar un tema, como intentando incluir a todo el mundo. O sea, porque hay mucha gente que puede pensar que sí, que genial, pero volvemos a lo de siempre, es el debate de que son soluciones para ricos, los que estamos atrás nos vamos a quedar atrás igual, y entonces el clima en general es una movida que solo van a defender los ricos porque es a quien les interesa de verdad, porque están fuera de nuestra vida. Entonces, no sé, pues intentar empezar por ese proceso de entendimiento y de nuevos enfoques para abordar los problemas. Lo que pasa que yo estoy ahí en ese camino todavía, o sea, he hecho la casilla 1, me falta seguir. Vale, casilla 1 de empatía. Juan. La casilla 2 me ha parecido una pregunta muy interesante en el sentido de, hay gente que confunde lo que es activismo y periodismo, y yo no tengo que decir a nadie lo que hacer. Sí creo, sin embargo, que este tipo de periodismo crea conciencia y pensamiento crítico y ayudamos a la gente a tomar mejores decisiones. En cuanto a eso,
está como el falso equilibrio, ¿no? Si hay 9 personas diciendo que los coches están mal o que contaminan mucho y que son demasiados, y porque uno diga que no están así, no hay que darle el mismo equilibrio a los dos. Entonces, el papel del periodismo ambiental yo creo que es ayudar a la gente con mejor información a tomar mejores decisiones, pero no somos nosotros los que tenemos que decir qué está bien y qué está mal. Valentina. Yo voy a hacer un último apunte diciendo que el periodismo también es cuestión de perspectiva y en función de quién explique o quién aborde un mismo problema va a tener una mirada totalmente diferente. Recuerdo, por ejemplo, en la Cumbre del Clima de Glasgow, cuando nos estábamos acercando hacia las conclusiones, me fui a tomar un café con un periodista veterano que había cubierto 10 cumbres del clima y ya sabía pues, cómo iban las cosas. Y él me decía que para él era un éxito sin precedentes que por primera vez se pusieran en el acuerdo el concepto combustibles fósiles y que eso pues, era una revolución que nunca se había conseguido y que eso era un éxito a celebrar. Y yo le dije, perdone, que tenemos el planeta en llamas, que me parece un paso adelante muy importante, pero yo como periodista me niego a tacharlo como un éxito. Entonces, la misma noticia de cómo acabó la Cumbre del Clima, hay periódicos que, la de Glasgow en este concreto, hay periódicos que lo definieron como un éxito y periódicos que dijeron que no era suficiente. Es periodismo ambiental, son dos perspectivas diferentes y en este caso un punto de inflexión era el tema generacional. Este periodista veterano que ya había cubierto muchas cumbres celebraba un progreso. Yo como persona que acaba de empezar, pero sobre todo como persona que quiere seguir viviendo muchísimos años y seguir todo este proceso, pues me niego a celebrar que poner combustibles fósiles es un éxito. No sueltes el micrófono, vamos a cerrar porque ya nos vamos de tiempo, pero aquí estamos también para soñar y transformar. En una frase, ¿cuál es el periodismo ambiental ideal o de tus sueños? Que pase exactamente igual que con el feminismo. Al principio era como un periodismo que solo tenía especializados y ahora todos los redactores tienen un poquito de perspectiva feminista y un poquito de meterlo en todos los temas. Pues ojalá con el periodismo ambiental pase exactamente lo mismo. Juan, tus deseos. A mí me gustaría que el periodismo ambiental fuese libre, independiente y rentable para los trabajadores, para los profesionales. Casi nada. Maribel. Te lo han puesto facilísimo otra vez, ¿eh? Yo también quiero un aplauso. No. No, yo lo que quiero, o sea, también es un poco brindis al sol, pero yo quiero que se le pongan más recursos al periodismo ambiental. De momento es algo que hay una persona o dos personas por redacción, como mucho, que están cubriendo ese área, cuando hay millones de cosas que se pueden hacer, millones de temas que se pueden cubrir con enfoques de investigación, de datos, de rendición de cuentas, de creatividad, y espero que... Y creo que va a acabar pasando al final, porque no nos va a quedar otra que hablar mucho más de ese tema. Entonces, espero que los periodistas nos veamos con recursos para no ir hasta arriba y poder tratar el tema mejor. Yo deseo tu aplauso, perdón. Lo he pedido, o sea. Ahora viene. Yo deseo que haya muchos más espacios como este, que no dejemos de trabajar por nuestro empeño, ¿no? Por un mejor y más transversal periodismo ambiental y sobre todo, que siempre lo digo, que haya muchos más espacios de conexión intergeneracional. Ninguna de estas personas ha mencionado de referentes a quienes tenemos aquí. Quizás eso hay que cambiarlo, ¿no? Creo que hay una distancia muchas veces entre la mesa anterior y esta mesa y espero que cada vez cerremos más esos abismos y trabajemos más en conjunto. Así que muchísimas gracias por venir y a los demás por escuchar. Gracias.